buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Felipe Segura Corva, soy estudiante de noveno semestre en la Corporación Universitaria del Meta. A continuación les voy a hablar de una temática basada en las víctimas del conflicto como parte de mi parcial en el segundo corte de la asignatura de Grupos Minoritarios Especiales. La lectura Conflicto Armado, Víctimas, Política Pública y Participación fue una publicación posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la agencia USAID, que es la agencia en Estados Unidos para el desarrollo internacional, y todos los contenidos que allí encontramos son responsabilidad de la UNIMETA y no reflejan la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Mi tema de mayor interés se vio reflejado en el capítulo 3, donde nos habla acerca de las políticas públicas en la administración pública colombiana y de qué forma puede apoyar a las víctimas del conflicto armado. Este tema estuvo a cargo de Cristian Felipe Cobos Quintero, y en este primer capítulo nos inicia hablando sobre cómo se aborda una política pública en temas de víctimas de un conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta una comprensión conceptual y operativa mucho más específica acerca del funcionamiento de todo el Estado colombiano, su parte organizacional y de qué forma el gobierno y sus diferentes herramientas hacen posible la relación y la efectiva aplicación de estas políticas públicas en el tema de las víctimas. Bueno, antes que nada es muy importante que logremos definir qué es una política pública y en qué se basa su función. La definición de política pública tiene diferentes conceptos, pero el concepto en el que yo la defino, después de diferenciar los conceptos de varios autores, es el conjunto de herramientas que van encaminados a la solución operativa de una necesidad en un grupo social. Entonces lo que nos quiere decir acá es que son herramientas o algunas facilidades que nos van a permitir a través del gobierno, porque son siempre el gobierno, y que van a ir encaminadas a solucionar diferentes problemáticas que se presentan en los grupos sociales, como podemos estar hablando en temas de educación, en temas de salud, en temas de vivienda u otras temáticas que son importantes para evaluar dentro de las mesas en las que se crean las políticas públicas. En Colombia es importante recalcar un poco de historia del conflicto armado que lleva más de 60 años en nuestro país, a cargo de diferentes grupos al margen de la ley y que han tenido diferentes consecuencias y diferentes causas en nuestro territorio, también afectando de manera significativa nuestra imagen como colombianos en todo el mundo. Las víctimas del conflicto en diferentes ocasiones han recibido apoyo del gobierno, pero en este caso, en temas de políticas públicas, vamos a tomar tres fases importantes que han tenido las políticas públicas frente al apoyo que el gobierno les ha aplicado en esta. Bueno, las políticas públicas es uno de los mayores enigmas en la administración pública. Nos habla acerca de la comprensión entre distinguir una acción pública, una estructura y el interés público. ¿Qué quiere decir esto? Es distinguir los intereses, los matices de la política pública en el ámbito social. En este sentido, este capítulo, Cristian Felipe Cobo tiene como objetivo poder aclarar las siguientes preguntas. ¿Cuándo llamamos política pública? ¿Cuándo llamamos acción o proceso? ¿Y cómo aplicar las políticas públicas en Colombia? Y por último, ¿esta aplicación de la política pública proviene de la descentralización en Colombia? Esos son los tres enigmas que nuestro autor nos plantea y que vamos a desarrollar durante este video. Bueno, en Colombia el tema de las políticas públicas ha sido un tema de muchísimo interés y también de mucha controversia, ya que muchos de los recursos que van encaminados a poder desarrollar problemáticas que se hablan dentro de las políticas públicas no logran cumplir sus funciones. Las políticas públicas pasan a través de 5 procesos, que son la fase de estudio, las fases de diagnóstico, la fase de aplicación, la fase de diagnóstico y la fase de evaluación. Todos estos procesos nos permiten poder evaluar, conocer y sobre todo crear la política pública y que ésta pueda ser dirigida hacia la problemática directamente. Una de las mayores problemáticas que se vivía o que aún en algunos casos se vive en nuestro país es la poca disertación entre los creadores de las políticas públicas, ya que antes el tema de las políticas públicas centralizadas y descentralizadas era un tema de mucho interés. A continuación les voy a explicar. El primer tema o la primera definición son las políticas públicas centralizadas,
¿Qué nos quiere decir esta definición? Que la política pública, cuando era centralizada, simplemente se hacía desde arriba, desde las mesas del gobierno, y se hacían con los gobernantes, sin conocer las necesidades o la realidad de nuestro país. Después de esto, después de unos años después, se dio cuenta que la mayoría de las problemáticas y de las personas que de verdad conocían los problemas dentro de su territorio, pues eran los líderes sociales o la ciudadanía misma. De allí nace la idea de las políticas públicas descentralizadas. ¿Qué nos quiere decir este tema? Que ya no se van a hacer desde una mesa, desde un escritorio o desde una oficina con los gobernantes, sino que se va a abrir campo a poder participar la ciudadanía, que es la que vive sus problemas, que es la que tiene sus necesidades, y esta es la que va a proponer las soluciones, primero obviamente hablando de su propia experiencia, desde el enfoque diferencial, y allí se van a conocer mucho más las problemáticas y más a fondo se van a poder desarrollar, ya que son las mismas personas que sufren las problemáticas las que van a proponer sus soluciones de mano del gobierno, que es el encargado de lograr a través de sus estrategias mejorar o implementar soluciones a estas personas. Gracias a esto, las políticas públicas ahora han tenido una mayor efectividad porque los ciudadanos, los líderes sociales, ya pueden participar en las mesas de participación, valga la redundancia, conocer sus problemáticas, y asimismo el gobierno también puede entablar un vínculo con estas para poder llegar a una mayor efectividad en la aplicación de las políticas públicas. El tema del conflicto entre las políticas públicas en los últimos años ha tenido mayor importancia y mayor relevancia. ¿Por qué? Porque dentro de las mesas de participación se ha logrado incluir a todas estas familias campesinas y a todas las personas que fueron víctimas del conflicto, escuchando sus necesidades, escuchando sus historias y logrando encontrar un punto de partida para iniciar una política pública que se encamine a su proceso de restitución, recuperación o todo lo que tiene que ver con lo que es el proceso de reestructuración o reivindicación a la vida civil después de todo el proceso que viven las víctimas del conflicto dentro de sus territorios o todo lo que tuvieron que vivir durante la guerra o los acontecimientos que estos mismos sufrieron. Algunas políticas o planes de acción territorial en las alcaldías han sido los programas de gobierno como Firmes por el Cambio, que se realizó en Puerto Gaitán en el 2019. También tenemos el Plan de Desarrollo Voluntad para el Progreso, que fue en el año 2016 al 2019, también en Puerto Gaitán. El programa de gobierno Una Guía para el Progreso, que se desarrolló en Puerto López en el año 2019. El programa Gobierno Somos la Alternativa, que se desarrolló en la ciudad de Villavicencio en el año 2019, y el Plan de Desarrollo Unidos Podemos, que fue del periodo 2016 al 2019, también en la ciudad de Villavicencio. Todos estos planes fueron hechos a partir de políticas públicas descentralizadas a través de una mesa de participación donde todas las personas que participaron allí pudieron alzar su voz, contar su historia, y a través de estos hechos se pudo llegar a tener un acuerdo y una creación en la fase de las políticas públicas en su fase de creación. Otro ítem importante que se toca a través de este capítulo es las políticas públicas, los intereses y las demandas. El punto inicial de estas problemáticas se basa en comprender la función que opera en todo el sistema político y siempre pues teniendo en cuenta la interacción de los intereses que generan respuestas específicas o generales dentro del ámbito social. Las políticas públicas actualmente continúan siendo un concepto amplio dentro de un sistema donde los mismos inputs o outputs hacen parte integral de todo un sistema entramado dentro del ámbito social, siempre enfocado en el ámbito social, y escasamente logran incidir en decisiones o acciones dentro de estas organizaciones que siempre van encaminadas a solucionar una necesidad desde el trabajo social. Bueno, también desde ese enfoque se aborda el enfoque diferencial teniendo en cuenta el trabajo social, todo el trabajo que se realiza con los grupos, con las comunidades y el abordaje a través de la familia y la sociedad dentro de su propio contexto, logrando así diferenciar las necesidades y problemáticas, las causas y todo lo que viven dentro de estas familias víctimas del conflicto. El autor también nos habla acerca del término en política, que suele ser interpretado como una actividad política, como competencia o poder, y también se define como el ámbito del gobierno en las sociedades.
las esferas políticas y todo esto que hace oposición dentro de una sociedad. Es muy importante aquí resaltar el papel de nosotros los trabajadores sociales dentro de la incidencia en las políticas públicas, ya que siempre nuestra voz logrará incidir o ayudará dentro de las mesas de participación a que muchas personas logren solucionar sus necesidades en base a nuestra voz. Siempre nosotros como trabajadores sociales vamos a ser voceros y conocedores de sus situaciones, ya que dentro de nuestro proceso vamos a ir conociendo estos determinados grupos de nuestro interés o de nuestro trabajo que nos corresponda y podremos llevar nuestra voz a una mesa de participación con el equipo multidisciplinar, con todo lo que es el tema de la política, pero siempre siendo unos líderes y unos voceros de estos grupos que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestra voz para poder solucionar algunas de sus necesidades y poder reencaminarse de nuevo a la sociedad civil luego su proceso como víctimas del conflicto armado. Por último, nos habla acerca de todo lo que tiene que ver con la parte de políticas y normatividad en la República de Colombia. A través del artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, se reglamenta y fundamenta todos los lineamientos de las políticas públicas y de qué manera se deben seguir todos sus pasos y sus funciones. A través de esta, el Departamento Nacional de Planeación, conocido como el DNP, tiene una base guía para poder realizar o encaminar las políticas públicas desde su fase de estudio, que es la fase inicial, la fase de aplicación, hasta la fase final, que es la fase de evaluación o las fases de seguimiento. Esta ley o esta reforma nos ayuda a nosotros como ciudadanos a poder participar, a poder incidir de manera en la que las políticas públicas puedan escucharse y puedan realizarse de manera efectiva con nuestra voz, con nuestras problemáticas y de mano entre el gobierno y la comunidad lograr hacer la política pública que pueda solucionar las necesidades a fondo y no simplemente a corto plazo, sino a largo plazo dentro de las instancias en las que la ley lo determina. Entonces, estos lineamientos apoyan a la política pública descentralizada y así hacer un goce efectivo de nuestros derechos como ciudadanos y también a todas las personas víctimas del conflicto darles una voz a través de estas mesas de participación. Es muy importante que nosotros como trabajadores sociales siempre tengamos la visión y el liderazgo para poder apoyar a los diferentes grupos sociales, ya sean víctimas del conflicto, mujeres, adultos mayores, todos los grupos sociales que existen y poder ser unos voceros dentro de estas mesas de participación, ya que muchos de estos grupos no hacen presencia o no toman interés por lograr establecer su voz dentro de una mesa de participación. Y es aquí como nosotros, como trabajadores sociales, podemos incidir de manera positiva, conociendo a través de sus necesidades, a través del enfoque diferencial y en sus grupos de trabajo poder incidir de manera positiva en todo lo que tiene que ver el cambio, la resocialización y la influencia en las políticas públicas que en un futuro pueda ayudarlos en temas como educación, empleo, salud, vivienda y muchas problemáticas más que van encaminadas a solucionar a largo plazo sus necesidades.